Muy buenas noches, mi nombre es Yara Gómez Pérez, estudiante de enfermería de la Universidad del Sagrado Corazón, y estamos aquí para hacer la demostración de cómo hacer la alimentación por gastrostomía o ileotomía de nuestros pacientes que por alguna razón tienen alguna dificultad para llevar los alimentos desde la boca hasta el estómago. Por definición, exactamente es eso, la administración de los alimentos enterales directamente al estómago o al yeyuno a través de un tubo que fue colocado anteriormente quirúrgicamente y que entonces se va a pasar el alimento a través de la pared abdominal. El propósito es mejorar la nutrición e hidratación de nuestros pacientes y la administración de medicamentos. Que para realizar este proceder debemos realizar el estimado de nuestros pacientes en cuanto al estado general, en cuanto a ruidos hidroaéreos, la presencia de ruidos hidroaéreos, que no haya distensión abdominal, que el paciente no tenga vómitos, constipación, que no tenga diarreas. Bueno, vómitos en este caso no, me disculpa. Diarreas o constipación, y que el paciente, en cuanto al local del estómago, que no haya signos de inflamación, de irritación, que, que haya una buena cicatrización, no haya secreciones presentes, signos de infección. Y además debemos ver cuál es la habilidad que tiene el paciente de cooperar con el proceder, identificar si el paciente es alérgico, precisar si es alérgico a los medicamentos o a los alimentos que se le va a administrar, y además debemos tener en cuenta la cantidad de alimentos que se le está pasando, el tipo de alimento y con qué frecuencia debemos dárselo, la cantidad, a qué velocidad debe bajar. Y además ver las características físicas del alimento que se le va a poner que no esté dañado. Entonces, para realizar la alimentación, nosotros necesitamos equipos que son para la cura y para la alimentación, evidentemente. Y entonces vamos a necesitar la cantidad correcta de alimentos que ya está previamente identificada por según la orden médica. Que hay un envase calibrado para colocar los medicamentos, el alimento que le vamos a pasar en este caso, que hay una jeringa que oscila entre 30 y 50 cc, o el acepto, un envase con agua con 60 ml, con agua para poder hacer el flusheo de la gastrostomía o la vía, para que no haya obstrucción, un pack absorbente para evitar los derrames, y para la curación sí vamos a necesitar gasa, banda elástica, agua, jabón y toallas pequeñas, medicamentos topicales previamente indicados según un médico, que sea óxido de zinc o petrolatum, y un vendaje abdominal. Entonces, para la intervención, teniendo el equipo que vamos a necesitar disponible, vamos a pasar el lavado de manos y explicarle el procedimiento al paciente, de cuál va a ser el procedimiento, de lo que se le va a decir, hacer la introducción, pedirle la autorización de poderle realizar el procedimiento y eh, determinar, colocar todo entonces el pad, identificamos a nuestro paciente, por supuesto, a través de las dos vías, el nombre, la fecha de nacimiento, y lo verificamos con su cinta de identificación, y entonces vamos a determinar, después que ya colocamos el, el pad, vamos a determinar entonces primeramente la patenticidad de la colostomía, y eso lo vamos a hacer a través de una jeringuilla de 30 a 60 ml que ya tenemos previamente preparada, y vamos a flushar, destapamos y vamos a flushar, que está cubierta, ¿verdad? Flushamos, que se va a hacer lentamente por gravedad, y en caso de que no baje por sí sola, entonces lo vamos a hacer muy lentamente para ver si esta vía está patentada. Una vez hecho esto, entonces retiramos la jeringuilla, y entonces vamos a agarrar nuestra jeringuilla de 50 a 60 ml, y según la orden médica vamos a pasar el medicamento. Eso en caso de que sea con una jeringuilla. Si es con una bomba de infusión del medicamento, entonces lo conectamos a la máquina, lo regulamos según las indicaciones, a qué velocidad debe ir este alimento, y eh, le pasamos los alimentos al paciente. También es importante que antes de pasar el alimento, que
vamos a extraer el residual, porque así estamos identificando el residual de lo que se en contenido gástrico. Estamos identificando el grado de absorción que está teniendo esta persona, este paciente, de los alimentos que se le están administrando, y según las políticas de la agencia o de la institución donde uno está trabajando, este contenido gástrico se puede reinstalar o no al final del procedimiento. Eso va a depender de las características de las políticas de la agencia. Una vez que he observado el, el residual se instila o no, entonces la alimentación continuar, verifique el residual, el residual se debe verificar cada 4 o 6 horas según procede el paciente de la administración del alimento del paciente. Y entonces se va a pasar la administración de alimentos, como ya le expliqué, y ahí se va a sostener el acepto, que lo tengo aquí en alto, y se va a conectar la vía a esto que primeramente se drena para que no tenga contenido, se va a conectar y se va a dejar pasar por gravedad. Una vez que se vacía el alimento dentro de la jeringuilla, pues entonces se va a permitir que baje por gravedad lentamente y luego que se va a durar promedio de 2 o 3 minutos. Y entonces esto una vez que ha bajado, entonces pues entre cada jeringuilla se pasan 30 ml o 50 ml de agua despacio para entonces limpiar de residuos la vía y evitar que se obstruya realmente. Entonces, una vez que se terminó esto, al final eh, se le, entonces se le retira la vía, se limpia y se vuelve a cubrir, se tapa y se vuelve a cubrir para evitar la contaminación. Es importante que entre proceso y proceso evitemos la entrada de aire al estómago, porque así el paciente no va a tener una distensión abdominal innecesaria. Después de que el paciente se terminó con la alimentación, le vamos a explicar que es muy importante que se quede así durante 30 minutos o más o acostado sobre el lado derecho, porque eso favorece la absorción más rápida del alimento y se evita las aspiraciones. Entonces, ya después que lo asistimos, lo permitimos que se mantenga cómodo, le retiramos el, el pad de absorción, lo mantenemos cómodo y entonces es importante que hablemos sobre la diferencia entre colostomía, entre la alimentación por gastrostomía o yeyunostomía. Y todo está en cuanto a la localización, que uno va a estar un poquito más arriba del estómago y la yeyunostomía un poquito más abajo. Entonces, evitando que no haya complicaciones ni que ni que el paciente ya está todo bien. Entonces vamos a pasar a la documentación de todo, retiramos todo el equipo, nos lavamos las manos, pasamos a la documentación de todo el proceder, de cómo fue que el paciente cooperó o no, y entonces así de esta manera vamos a tener en cuenta que el paciente, dentro de las implicaciones que puede tener una enfermera al realizar este proceder, que antes que antes de la alimentación, posicionar al paciente correctamente, aspirar aspirar y medir los residuos, reinstalarlos si es lo apropiado según la institución. Después de la eliminación, se juega el tubo de la jeringuilla. Después que se termina la alimentación, se va a jugar el tubo de la gastrostomía, la línea, y también se juega la jeringuilla que se utilizó. Se limpia toda el área periostomal, que limpiamos toda el área de la periostomía y le ponemos el medicamento, si hay algún medicamento indicado por orden médica, y se trata de mantener limpia y seca para evitar las infecciones subsecuentes. Y así se mantiene la piel libre de restos o de alguna secreción. Dicho esto, bueno, pues hemos terminado.